Bien, entonces ya estamos ahorita en la clase número 5, como decíamos, ¿no? Y el nombre de esta clase es hijos y herederos de sus riquezas. Somos hijos pues de Dios Padre y tenemos pues una herencia, herederos de sus riquezas. Vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, esta clase se va a tratar de oración y muy bonito porque ahora precisamente en el Evangelio, ¿no? Pues nos hablan de la oración, nos hablaban de la oración perfecta, que es la oración que nos enseñó Jesús a petición de sus discípulos cuando ellos le decían, enséñanos a orar. Entonces, pues aquí estamos. Bueno, miren aquí qué bonito. El hombre crece cuando se arrodilla. Ahorita vamos a leer más tarde esa cita. Entonces, así es como debemos de estar en esa presencia del Señor, de nuestro Creador, ¿no? De rodillas. Y así, pues, nuestro espíritu levantado, elevado hacia Él, hacia las alturas. Bien, vamos a ver que en la clase pasada mirábamos en la clase número 4 mirábamos al hombre espiritual, ¿verdad? El hombre espiritual y el hombre carnal. Eran los dos tipos de hombres que somos. Entonces nos daban a escoger, nos enseñaban cuál era el tipo de cada hombre, el carnal, que se guía nomás por sus instintos, por la carne, por la moda, por el mundo. Y nos decían del hombre espiritual, que él pues busca conocer a Dios, busca agradarle, busca hacer su voluntad. Entonces, buscándolo a él, pues él nos enseña y nos hace libres, ¿no? Como mirábamos en la clase pasada. Y nos decían que tenemos que someter todo a Dios y así dejarnos conducir por ese espíritu de él, ¿verdad? Entonces, si nosotros decidimos que queremos ser espirituales, decidimos la mejor opción y esto equivale a ser hijo y heredero de la familia más rica del universo, que es la familia, pues, de los hijos de Dios. Aquí tenemos Romanos 8:14 que nos los va a decir. Amén. Romanos 8:14 dice así: todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. Y así es, ¿no? Entonces nosotros aquí es lo que estamos haciendo, querernos dejar guiar por ese Espíritu de Dios, porque somos sus hijos y entonces pertenecemos a, como nos dice aquí, a la familia más rica del universo. Aquí tenemos en el inciso A, tus privilegios y tus deberes como hijo. Como en cualquier familia, ¿no? Tenemos privilegios y deberes. Como en cualquier familia hay reglas. Igual nos pasa en esta familia de Dios. Por ser hijo tienes determinados privilegios. Aquí vemos uno de ellos. Privilegio de ser como el hijo pródigo, es decir, amado y perdonado. Y aquí en este punto voy a pedirles que anoten ahí en su cuaderno la cita de Lucas, el capítulo 15, en el versículo 11, que es el hijo pródigo. Como es una cita muy larga, yo quiero pedirles que en su casa ustedes la lean, la vuelvan a leer 2, 3 veces, las necesarias, hasta que entendamos bien que nosotros somos ese hijo pródigo. Y esta enseñanza tiene eso, muchísima enseñanza para nosotros. ¿Cómo los que ya sabemos
de esta parábola del hijo pródigo. Este hijo pródigo pues se fue, ¿no?, con la herencia de su padre y la malgastó, dice, pero luego regresó allá donde le fue mal. Entonces él ya pensaba en su padre y quería volver, porque pensaba en todo lo que tenía cuando estaba en la casa del padre. Entonces, él decide volver. Voy a volver con mi padre, voy a decirle que ya no soy hijo, que no me trate así, pero que me dé ahí un campito para trabajar con él ahí en su hacienda. Ustedes la van a leer y se van a enamorar de toda esta parábola. Entonces el padre, cuando lo ve venir, porque el padre siempre lo estuvo esperando, el padre lo recibe con mucho gusto y lo perdona, no lo deja ni siquiera hablar, no le deja ni decir nada, se lo comió a besos. Entonces nosotros tenemos ese privilegio como hijos de Dios, que Él nos perdona. Las barbaridades que hacemos, Él nos perdona. Siempre, sin ponernos ninguna condición. Entonces, ¿por qué? Porque nos ama. Siempre nos está esperando que volvamos a Él de cualquier situación. Ustedes han escuchado que hay mucha alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hemos escuchado, hemos leído o en alguna misa hemos leído este evangelio, ¿no?, de Lucas. Entonces voy a pedirles que lean en su casa a Lucas capítulo 15, que es el hijo pródigo. Entonces, cuando nosotros vamos al Padre y pedimos ese perdón, esa relación pues se compone, se restablece, dice. El Señor siempre nos perdona lo que hayamos hecho. Nos dice en su palabra que aunque nuestros pecados sean tan negros, dice, como la noche, como lo más feo, Él siempre nos perdona, nos purifica, nos hace tan blancos como la nieve. Bendito sea el Señor que así nos trata, ¿no? No como merecemos por nuestros pecados, sino por su gran misericordia. Entonces, en uno de los privilegios también es vivir como hijos de Dios. Dios es nuestro Padre y es el Rey. Entonces nosotros como hijos del Rey, pues somos príncipes, ¿verdad? Tenemos que vivir también bien, agradarle, obedecerle, portarnos a la altura de eso, de hijos de Dios, de los príncipes. Y tenemos también el privilegio de ser guiados y conducidos. Ahorita escuchábamos la primera lectura de Romanos, que el Espíritu Santo pues nos va a guiar porque somos sus hijos, ¿verdad? Entonces, son privilegios que tenemos, que Él nos los da por ser nuestro Padre, ¿no? Así es. Pero también tenemos deberes, como en cualquier casa decía que hay reglas, ¿no? Esos deberes también aquí los tenemos. Necesitamos aprender a hablar con Él, a comunicarnos. Y eso es a orar. Eso es lo que es orar, como ahorita, como les decía, en el evangelio de ahora, pues de eso se trató, de la oración perfecta del Padre Nuestro, ¿no? Entonces, ese es el deber que tenemos con nuestro Padre, de comunicarnos, de ir con Él a decirle pues lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que nos duele, lo que añoramos, lo que tenemos planeado. Y Él, como nuestro Padre, pues se goza cuando nosotros nos acercamos a Él con esa confianza, con esa sencillez. Así como ustedes, papás, les gusta que sus niños, que sus hijos, a los adolescentes se acerquen y platiquen con ustedes. También así nuestro Padre se goza cuando nosotros nos ponemos en la presencia de Él y empezamos ese diálogo.
que eso es la oración. Y aquí vemos en el número 1, la oración es para que te comuniques en espíritu y en verdad con Dios, para que nos comuniquemos con Él. Y Él pues siempre nos está escuchando, siempre debemos de tener esa confianza. Nunca nos vuelve la cara, siempre ahí está con el oído atento, y en el momento en que nosotros tengamos esa disposición de acercarnos a Él. Aquí tenemos la cita, el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, verso 24, por favor. Sí, son esos adoradores a los que busca el Padre. Dios es espíritu. Por tanto, los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Así debemos de adorar a nuestro Padre. El número 2 nos dice que la oración cambia las circunstancias si pedimos en nombre de Jesús. Cambian las circunstancias, dice. Puede Dios tener un plan para nosotros o para su pueblo, ¿verdad? Pero la oración puede cambiar las circunstancias. Y les voy a decir aquí en el libro de Jonás, si nos recordamos, que Dios decidió, Dios mandó al profeta Jonás anunciarle a la ciudad de Nínive que fuera y le comunicara que pues ya sus pecados, ¿verdad? Eran muchos, que iba a destruir ese pueblo, esa ciudad. ¿Y qué pasa cuando Jonás va allá a esa ciudad y les predica a esos, a los ninivitas? Entonces ellos, hasta el rey se vistió, dice, de humilde, ¿verdad? Todos se pusieron ceniza, se pusieron en ayuno, en oración. Entonces Dios ve que el pueblo le escuchó su voz y ahí cambió las circunstancias. Hermoso nuestro Padre, que así, pues que así es Él, que así nos trata, ¿no? Entonces, fíjense la oración qué tan poderosa es. Entonces, siempre debemos nosotros estar en esa oración, porque sabemos que es poderosísima. Y aquí tenemos el Evangelio de San Juan, el capítulo 16, versículo 24. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hasta ahora, no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, así conocerán el gozo completo. Así conocerán el gozo completo. Es el Evangelio de San Juan. Gloria a ti, Señor. Bueno, entonces vemos aquí que la oración cambió circunstancias, dijimos, ¿no? Y también fíjense en otro de los ejemplos donde se cambian las circunstancias. Recordemos que cuando estaban Jesús, cuando lo crucificaron con aquellos dos malhechores, uno de ellos, pues que no sabemos qué tanta maldad había hecho, pero sin embargo, pues le dice a Jesús, pues, que lo perdone, ¿verdad? De cierto modo, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Ese fue un pedirle perdón, ¿verdad? Pedirle ayuda. ¿Y qué dice el Señor Jesús en su grandeza? Hoy, este mismo día, estarás conmigo en el paraíso. Así de grande es esa oración de perdón, ¿verdad? Que hizo este malhechor. Muy bien. Entonces, Jesús, nuestro hermano mayor,
intercede por nosotros, pide por nosotros Él. Entonces nosotros debemos pedirle las cosas a Dios en el nombre de Jesús. Pedir en su nombre. ¿Por qué? Porque Dios no le niega nada a su Hijo amadísimo, al Hijo de sus complacencias. Nada le va a negar, sea lo que nosotros pidamos. A veces nuestra oración quizás se tarde un poquito en ser contestada, pero debemos de tener la confianza de que se va a contestar, porque el Señor la escuchó. Ok. Entonces, no nos cansemos nunca de pedir, aunque digamos, ya he pedido mucho, ya tengo la boca chueca, ya no hay yo cómo decirle. Entonces, aún cuando pensemos que no nos escucha el Señor, Él está ahí y siempre va a estar ahí con nosotros. Vamos a ver aquí en el inciso A, cómo debemos orar. ¿Cómo debemos orar nosotros? Aquí en el número 1, nos dice que en privado, íntimamente. Y aquí tenemos algo en la imagen, aquí está esta puerta abierta que representa tu corazón. Entonces dice, debemos a nosotros orar así en lo secreto, apartarnos íntimamente, estamos nomás con Él, con nuestro Padre Creador, ¿no? Nuestro Padre que nos hizo, que nos pensó y que se complace con nosotros, como decía ahorita, le gusta tener esa conversación. Si nos acordamos en el libro del Génesis, nos dice que Dios bajaba a platicar con Adán y Eva. Le gustaba platicar con ellos. También así con nosotros lo mismo. Él espera ese momento, ya sea de la mañana, en la noche, a la hora que nosotros hayamos decidido cómo hacer, en qué momento hacer esa oración. En privado, íntimamente, ¿no? Y para esto tenemos el Evangelio de Mateo, capítulo 6:6. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, gracias. Sí. Aquí en esto de hacer la oración, pues tenemos que también escoger pues un lugar y un tiempo, ¿no? El lugar pues es tu corazón, es apartarte allí, sea en tu recámara, sea en el porche, en la sala, en el lugar donde tú sepas que vas a estar pues tranquila, en paz, sin interrupciones. Y para eso pues también debemos escoger pues qué hora es prudente. No voy a estar ponerme en oración cuando todavía andan los niños jugando, todavía me faltan algunas cosas que hacer en la cocina o algo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a escoger el lugar y la hora. Entonces, para ir a meternos a esa puerta, a tener esa intimidad con nuestro Creador, nuestro Padre. Nos dice aquí que la oración comunitaria es muy buena, pero que esta no sustituye la oración privada. La oración comunitaria aquí sería como rezar en familia, como ir al grupo de oración, en cualquier grupo que estemos, ¿no? Entonces, esa es la oración comunitaria. Estamos todos en la misa. Al empezar, nosotros hacemos una oración comunitaria, ¿no? Cuando estamos diciendo el yo pecador. Entonces, pero esa oración pues es buena, es muy necesaria, pero aquí estamos viendo la oración tuya, la oración privada, la oración allí
en el secreto, en privado, nomás con tu Padre. ¿Y cómo debe ser esa oración? Aquí estamos mirando el punto número 2. Dice que debe ser sin egoísmo, con mucha humildad. Vamos a leer aquí Santiago 4:3. Dice, o si piden algo, no lo consiguen porque piden mal. Y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Palabra de Dios. Ok. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces dice, porque piden mal o lo derrocharían, ¿verdad? Entonces, a Dios le debemos de pedir pues las cosas que necesitamos. Necesidades, dice, no necedades. No pedirle cualquier cosa, ¿no? De que nosotros podemos conseguirla. Pedirle en verdad lo que necesitamos. Y también pues pedirle, Él sabe lo que necesitamos, pero pues también le gusta escucharnos, ¿no? Como nuestro Padre. Y con mucha humildad nos vamos a pedir nosotros con llegar ahí con el Señor, con altaneros, ¿verdad? Con así fanfarrones. No, tenemos que ser pues humildes, humillarnos, porque pues que vamos ahí en la oración, hablar también de que queremos que nos perdonen, porque sabemos, reconocemos que somos pues pecadores, ¿no? Bueno, entonces con humildad. ¿Se acuerdan también que hemos escuchado la oración del fariseo y del publicano? Que uno, pues, el publicano se quedó allá atrás en la parroquia, pues no quería ni levantar los ojos y se estaba pidiéndole ahí, haciendo su oración con humildad, reconociendo sus faltas, ¿no? Pero sin embargo el fariseo estaba allá adelante y decía, pues como que él no tenía culpa, decía, qué bueno que yo no soy como aquel publicano, decía. Entonces ahí vemos que no estaba siendo humilde, ¿verdad? Entonces la misma escritura nos dice que uno salió del templo justificado, perdonado, y el otro no. Entonces aquí está, sin egoísmos y con humildad. Es lo que nos decía ahorita la carta de Santiago. Y el número 3 dice, en su voluntad, con obediencia y sumisión. Recordemos que el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad. Pedimos todas nuestras necesidades, todo lo que tenemos, se lo ofrecemos al Señor. Pero al final le decimos, pues bueno, que sea lo que tú quieras, lo que tú sabes que me conviene, ¿no? Entonces, esa es la voluntad, pedirle que sea como Él quiera. Si no es ahorita, será mañana, ¿verdad? Pero tenemos en Él la confianza de que le estamos pidiendo esa necesidad. Entonces, en su voluntad, con obediencia y sumisión a su voluntad, lo que Él quiera mandarnos, lo que Él tenga para nosotros. Y para eso tenemos la primera carta de San Juan, el capítulo 5, del 14 al 15. Tenemos confianza en Dios, porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le pedimos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sabemos que Él nos oye, dice, siempre nos escucha, siempre está atento su oído a nosotros. Él siempre nos escucha y como decíamos, nos va a atender pues en el momento de Él también, el tiempo de Él. En el punto número 4 dice que debemos orar en el Espíritu. Y luego aquí nos dice con el don de lenguas. Hay oraciones que quizás les ha tocado ir a un grupo de oración, que se hablan en lenguas.
porque a veces nosotros no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir. Entonces el Espíritu de nosotros habla en esas lenguas que Dios entiende, como nuestro Padre que es, como Él nos conoce, pero el enemigo no conoce esas lenguas. Entonces eso es bonito. Y aquí fíjense en el Espíritu, con eso de que Dios nos entiende. Ustedes como papás también, cuando tienen a sus niños chiquitos, empiezan apenas a decir las primeras palabras. Otra gente dice, pues, ¿qué dice el niño? ¿Qué pidió? Y la mamá o el papá sí saben qué quiere el niño. Ah, es que quiere esto, quiere el juguete, quiere aquel libro, quiere aquella pelota. Entonces, así también nuestro Padre, Él nos entiende, ¿verdad? Porque Él nos creó. Y para eso tenemos la cita de Romanos 8:26, por favor. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Inefables, sí. Amén. Palabra de Dios. Bueno, entonces eso era Romanos 8:26, ¿no? Te alabamos, Señor. Y luego tenemos el punto número 5. Debemos orar con fe y confianza. Acuérdense que la fe es un ingrediente bien importante. Jesús era la condición que pedía para que se realizaran los milagros. Hágase según tu fe. Hágase según como has creído. Decía cuando pedían algún milagro, cuando pedían por algún enfermo, ¿no? Entonces nosotros debemos de tener esa confianza cuando estamos orando, que se nos va a responder lo que estamos pidiendo. Debemos de tener plena confianza y pues con mucha fe, porque la fe le arranca los milagros a Dios. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos el Evangelio de San Marcos, el capítulo 11, versículo 24. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Entonces, crean que ya lo has conseguido. Estás orando, estás pidiendo algo, entonces crean que el Señor te va a contestar si eso que tú estás pidiendo es bueno, si eso va a servir para tu crecimiento espiritual, si eso va a ser favorable para tu familia, para la persona que estás pidiendo. Él lo va a contestar, debes de tener esa confianza de que así va a ser. Es bien, bien importante, ¿no? Lo que nos están diciendo las citas. Y luego entonces debemos orar siempre, en todo momento, con alegría, dice. No importa lo que estemos pasando, estemos tristes, estemos alegres, estemos cansados, se nos esté cayendo el mundo, aunque estemos con los pesares que estemos nosotros, con flojera, debemos de orar y con alegría. Es lo que nos está diciendo la primera carta a los tesalonicenses. El que le tocó, por favor. Estén siempre alegres, palabra de Dios. Estén siempre alegres, ¿no? Porque ¿cómo no vamos a estar alegres cuando estamos platicando, cuando estamos orando con nuestro Padre, sabiendo en ese diálogo que estamos teniendo con Él, pues Él está complacido porque estamos ahí dedicándole tiempo, alabándolo, bendiciéndolo, platicándole de cómo nos fue en el día, de qué nos duele, de que estamos pidiendo por alguna circunstancia, algún familiar, algún amigo. Entonces, debemos de estar pues muy alegres simplemente porque estamos en la presencia de Él, nuestro Creador, ¿verdad? Bueno, entonces debemos estar alegres, nos dice. Y debemos, para no desanimarnos,
para no caer en tentación porque somos débiles. La carne de nosotros es débil, pero debemos de orar constantemente, como nos los explica. Miramos cuando Jesús estaba orando, cuando tuvo las tentaciones, él oraba y oraba. ¿Para qué? Para que esas tentaciones pasaran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que la carne de nosotros pues es débil. Y vamos a escuchar qué nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo 26:41. Amén. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero su cuerpo es débil. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí está. Entonces podemos ver esta recomendación que nos hace pues nuestro buen Jesús, ¿verdad? Que nos mantengamos pues en la oración para no caer en la tentación porque somos débiles. Y aquí nos podemos recordar cómo los apóstoles cuando estaban en aquel momento tan crucial, tan difícil, ¿no? Cuando estaban ahí en ese Getsemaní, ahí donde empezó la agonía de Jesús, que se quedaron dormidos, ¿no? Entonces, dice que nos debemos de mantener despiertos, dice, para no caer en la tentación, para estar listos para lo que venga, ¿no? El enemigo que se quiere acercar siempre. Entonces debemos de estar atentos, listos. Y ahí mismo el Señor nos, recuerden que nos hace una como reclamación, les hace a los apóstoles. No pudieron, dice, orar ni siquiera una hora conmigo. No pudieron sostenerme, apoyarme con la oración. Pues para eso también es la oración, para que nos sirva a nosotros, pero también para ayudar a los demás, al mundo entero. Entonces, esto fue Mateo 26:41. Y luego tenemos el inciso C, dice, ¿cuál es tu herencia? Como nos decía la clase, ¿verdad? Que somos herederos de las promesas que nos tiene nuestro Padre. Y una herencia, pues, ¿qué es? Pues es, pensamos en dinero, luego en terrenos, en propiedades, ¿no? Pues bueno, el Señor tiene tantas y tantas cosas buenas para nosotros. Bueno, como somos nosotros hijos de ese Padre, somos herederos de todas las promesas que tiene la Biblia para nosotros. Yo les decía en clases anteriores que la Biblia contiene más de 1000 promesas para nosotros, para cada uno de nosotros. Y es bueno que ustedes cuando estén leyendo la Biblia, ahí se encuentra una promesa, subrayenla o anótenla en el cuaderno, para que ustedes vayan viendo cuántas y cuántas promesas tiene Dios para nosotros. Y apropiarnos de esas promesas, reclamar esas promesas, así como una herencia que nos dejaron, ¿verdad? Y aquí estamos viendo cuál es la herencia que tenemos. Aquí dice vida eterna, que es la más grande de las promesas. Lo que nos promete el Señor, la vida eterna. Vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Hay que esforzarnos para que así sea, para ganar esa vida eterna. Ese es el premio al que todos debemos tirarle, ¿verdad? Es la meta de todo cristiano, la vida eterna. Y luego dice abundancia material necesaria. Él nos va a dar lo que necesitemos. Ahorita les decía, hay que pedir necesidades, no necedades, porque las necesidades no nos las va a conceder. No se crean que me saque la lotería. No, eso no. Debemos de pedirle lo que en verdad necesitamos para que se nos conceda. Y luego también dice que una de las herencias que tenemos es la protección divina. Siempre nos va a proteger como la niña de sus ojos, dice
en una de las lecturas, ¿no? Siempre nos va a cuidar, va a andar con nosotros por donde quiera que nosotros estemos. Y muchas más, dice. Ya dijimos, más de 1000 promesas para ti especialmente. Tiene ese Padre amoroso. Y vamos a ver aquí, para confirmar lo que estamos leyendo, en Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que él mismo prometió. Es la promesa que él mismo prometió, que es la vida eterna. Palabra de Dios. Aquí está. Te alabamos, Señor. Entonces, es como, es el culmen de las promesas, es la más grande, la más preciosa, ¿no? Que nos dice que vamos a estar con Él eternamente. Es el deseo de todos, para eso nos hizo, para que estemos con Él de regreso. Él nos quiere allá en el cielo junto con Él eternamente. Vale la pena esforzarnos, hacer todo lo que está de nuestra parte para merecer esa promesa. Y luego aquí en abundancia material vamos a leer el Evangelio de San Juan 10:10. San Juan 10:10. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor, porque es el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Entonces, aquí viene Jesús a decirnos, Él vino a traernos vida y en plenitud, ¿verdad? No como los ladrones que vienen a robar. Y luego tenemos también el Evangelio de Mateo, el 6, del 31 al 33. Sí, del 31 al 33. No anden tan preocupados ni digan, ¿tendremos alimentos o qué beberemos? ¿Tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia y se les darán también todas las cosas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Entonces, no anden afanados. Dice, Dios no nos quiere así, preocupados, ¿no? Que tratando de resolver todas las situaciones duras que se nos presentan día a día con ese, pues con esa querer nosotros resolvernos con nuestras propias fuerzas. Él nos dice, no, aquí estoy yo que soy su padre y yo voy a proveer, ¿no? Acordémonos de esa lectura también que tiene la palabra de Dios que dijo que los lirios del campo pues que no tejen ellos y que los pajaritos ellos también no siembran ni cosechan, pero sin embargo Dios les da lo que necesitan cada día. La hemos escuchado, esa hermosa lectura. Entonces, eso nos debe de animar a confiar pues en el Señor, ¿no? Que no estar tan preocupado, Señor, lo que tú quieras, aquí está mi necesidad este día, aquí está, pongo en tus manos mi preocupación, mi salud, mi familia, y pues todo lo que queramos platicar con Él, el tiempo que nosotros queramos platicar, ahí está Él. No tiene prisa, nos escucha siempre, ¿no? Y la oración es una línea directa con nuestro Padre. Siempre va a tener contestación, no como las grabadoras de ahora, ¿no? Que píquele el número 1 si quiere una cita, el número 2 para si va a cancelar una cita, etcétera, etcétera. Nosotros cuando estamos en esa oración, en esa línea directa, sabemos que detrás del teléfono, podemos decirlo así, ahí está nuestro Padre escuchándonos para resolver, para ayudarnos con lo que se ofrezca, con lo que estamos pidiendo. Hermoso es la oración.
Bueno, entonces aquí decíamos que nos va a dar Cuquita, está en silencio, no se escucha nada. cinco, 3. Te daré los tesoros secretos y las riquezas escondidas, para que sepas que yo soy Yahvé, el Dios de Israel, que te llamó por tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Entonces, muy bonito lo que nos dice aquí en el profeta Isaías. Te daré los tesoros escondidos y las riquezas. Aquí está la herencia, ¿no? Las riquezas escondidas para que nosotros reconozcamos que Él no es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Quizás han escuchado una también cita bíblica que dice, ni ojo vio, ni oído escuchó lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Entonces, yo muchas veces me he puesto a pensar en esa cita. Digo, ay, qué hermoso. Ni siquiera me puedo imaginar qué será lo que mi Dios me va a dar. Entonces, precioso lo que nos dice Isaías. Nos dará el Señor los tesoros secretos y las riquezas escondidas que tiene para cada uno de nosotros. Por eso dice, y mucho más. No sabemos qué tanto más, pero sí, nosotros en oración y en oración, Él nos va contestando. Cuando estamos orando, estamos nosotros platicando con Él y Él los está escuchando. Y cuando Él hacemos pausa para escuchar su voz en ese silencio, ¿no? Y ahí nos contesta el Señor y nos contesta también en las circunstancias a través del diario vivir, ¿no? Bueno, entonces esa herencia que el Señor nos promete, nosotros vamos a reclamar esa herencia. Es bueno preguntarle al Señor de herencia, decirle, Señor, tú me prometiste esto y otro, en tu palabra dice así, así, que siempre estarías conmigo, que me ibas a cuidar, que me ibas a proteger. Y entonces, en esa confianza de hijo a padre, nosotros podemos decirle al Señor, preguntarle por esa herencia que Él nos ha prometido, ¿no? Ok. Entonces, así para tomar posesión de los bienes celestiales, dice, y será haciendo un balance. Ese balance es la oración y la Biblia. La oración, pues, es platicando con Él, hablando con Él, ya miramos cómo vamos a hablar, y luego también, pues, leyendo su palabra. La Biblia, pues, es Dios mismo hablándonos. Entonces debemos de tener ese balance nosotros, ¿no? Orar, pero también leer la Biblia. Leer la Biblia para conocer a Dios, para saber lo que Él nos está diciendo, lo que Él nos está pidiendo, ¿no? La Biblia hay que usarla, pues, para conocerlo, para buscar su voluntad, no para leerla, abrirla así nomás y como si fueran el horóscopo, a ver qué dice aquí, qué me va a pasar este día. No, en la Biblia vamos a encontrar a Dios, lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Entonces, nos decía aquí arriba que la manera de tomar posesión de lo que Él nos promete es mediante la oración y la lectura. Y aquí nos recuerda, tenemos que tener ese balance. La lectura bíblica sin oración puede ser, dice, frialdad, estudio o aridez.
la Biblia no la vamos a usar nomás para estudiarla, ¿verdad? No, le vamos a buscar ahí a ese personaje, a ese Dios misericordia que queremos conocer para seguirlo, para enamorarnos de él, para obedecerlo, para cumplir su ley, ¿ya? Para pedirle todo lo que necesitamos. Ok, entonces la lectura bíblica sin oración puede ser frialdad, estudio o aridez. Y a la vez, la oración sin que nosotros hayamos ido a la lectura bíblica puede ser sentimentalismo. Ay, qué bonito dice aquí. Ay, qué bonito está esto. Qué bonito sentí. No, entonces debemos de tener ese balance. O sea, un poquito de lectura, detenernos, pensar, meditar, volver a leer, irnos al contexto, ¿verdad? Aquí el contexto es acá abajo, cuando ya leo, digamos, un párrafo de la Biblia, ir a las letritas esas pequeñas que están aquí, donde hay más información para mi mejor comprendimiento de lo que estoy leyendo. Entonces, así es como debemos de hacer nosotros la lectura, leer y hacer oración. Y al revés, oración y lectura. Bueno, y miren qué bonito aquí la imagen que tenemos, ¿no? Al orar, tú hablas con Dios. Tú estás en ese diálogo, en esa plática, estás hablando con Dios. Y al leer la Biblia, Él te habla a ti. Aquí está, ¿no? Ok. Y Dios pues nos dio sus promesas, como ahorita decíamos, más de 1000, ¿no? Esa es una fortuna que tenemos. Ahí están en su palabra, esa herencia que hay que ir a buscar. Así como cuando nos dan una herencia, ¿no? De que, pues que se murió tu tío allá en Hermosillo, vamos a decir, ¿no? X. Pues hay que ir por esa herencia porque te dejó terrenos, animales y dinero y bueno, entonces hay que ir a buscar esas promesas para adueñarnos de ellas, para que nos las den. También así nosotros, hay que ir a su palabra para ver cuáles son esas promesas y reclamarlas, hacernos nuestras, creerlas. Así es la cosa. Luego, tú tendrás, dice, que cumplir los requisitos para que la promesa tiene como condición, porque hay una condición, así como ahorita decíamos, hay que ir al lugar donde mi tío me dejó esa herencia, ¿verdad? Para que yo la pueda reclamar. Y aquí está la condición que tiene la promesa que Dios nos hace. Por ejemplo, aquí vamos a leer ahorita Juan 1:12. Por favor. Pero a todos los que recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces vemos que la promesa tiene, que esa herencia tiene una condición y una promesa. Ahí está, ¿no? Aquí la condición, los que la recibieron, todos los que creyeron en la palabra, en lo que Él nos dice, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la promesa? Les dio ser hijos de Dios, les dio esa grandeza, ¿no? Ser hijos de Dios, y ahorita mirábamos que nos guíe Él, que nos dé protección, que nos dé la abundancia de bienes necesarios, todo eso, ¿no? Entonces, así es, hay esa condición. Todas las promesas de Dios se cumplirán en tu vida, todas. Si las esperas con fe. La fe aquí, como ahorita decíamos, es un ingrediente importantísimo. Entonces tú debes apropiarte de esas promesas, buscarlas y pues son herencia, poniendo, dice, tu fe en acción. La fe tiene que ser siempre en acción, no tiene que ser una fe muerta, ¿no? Aquí nos dan este ejemplo.
Aquí están unos sacos de cemento, está una poca de arena, de grava, no sé qué será, está el agua. Y si esto lo juntamos, esto lo combinamos, lo mezclamos bien, luego aquí estamos viendo que es igual, dicen, pues a unos cimientos que aquí está haciendo esta persona, ¿no? Pues bien hechos, macizos. Así es, la fe entonces tiene que nosotros ponerla en acción. Estamos viendo el inciso D, dice que debemos formar buenos hábitos de oración. Formar buenos hábitos de oración. Y luego tenemos en el número 1, dice cómo debemos orar y en dónde debemos orar, ¿no? En un lugar, dice, definido, en un tiempo definido, con un deseo definido, ¿no? Esa es la meta. Y ahorita decíamos, hay que buscar un campito, un lugar donde nos sintamos bien, donde no haya ruido, donde nada nos estorbe, donde nosotros en un tiempo que ya las actividades del día o de la casa ya disminuyeron, yo puedo dedicarme con tranquilidad a la oración, estar en silencio, estar tranquila, ¿no? Y con el deseo, pues, de tener esa plática, esa conversación con mi Creador. Y vamos a leer otra vez Mateo 6:6. Por favor. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está, ¿no? Él que lee el corazón, que Él sabe lo que hay, ¿verdad? Él sabe lo que le vas a decir y lo que le vas a pedir. Pero ahí dice, Él te premiará por estar ahí en ese tiempo con Él, en ese diálogo con Él, ¿no? Ese es un buen hábito de oración. Punto número 2 dice, con un método, leyendo una porción de la palabra de Dios. Esto no quiere decir que no pueda haber oración sin leer antes la palabra de Dios. O sea, Él como es omnipotente, todopoderoso, él puede hacer con nosotros lo que quiera, nos puede cambiar la forma, el método, ¿no? Primero la oración y luego la lectura, o al revés, o junto. Él puede hacer con nosotros lo que quiera para bien de nosotros, porque Él siempre quiere que haya ese deseo nuevo, que no esté la oración pues aburrida, que haya siempre esa frescura, ¿verdad? Por eso nos cambia, nos puede cambiar. Bueno, y luego tenemos unas recomendaciones. Aquí tenemos el inciso A que nos dice que no debemos de usar la Biblia nomás para conocimientos o información, ¿no? Sino para conocerlo a Él, para encontrarnos con Él, con nuestro Dios. Es el medio por el cual Él nos va a hablar. Así en esas líneas, en esas letras, yo voy a descubrir su voluntad, yo voy a descubrir lo que Él me está diciendo. Y luego el inciso número C, no corras, dice, ni te apresures, examina lentamente y medita. No hay ninguna prisa, no tienes que estar corriendo, repasando, que a veces hasta ni leemos bien, ¿verdad? Por estar tan apurados. Si no era el tiempo correcto ahorita porque vas a salir o te va a entrar una llamada o algo, bueno, pues no es el momento oportuno quizás, ¿verdad? Porque nos dice, no corras, no te apresures, no te aceleres, examina lentamente, cuidadosamente lo que estás leyendo. Quizás si no lo comprendes, pues otra repasada hasta que quede, ¿no? Medita, pregúntate. Luego, aquí está, en el inciso C, pregúntate, ¿qué pecado debo de abandonar yo? Con eso
que yo estoy escuchando aquí, lo que me está queriendo decir Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pecado debo de abandonar yo? Chismes, codicia, mentira, rencor y póngale, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que yo sé en ese momento de cuando yo estoy en ese examen de conciencia. Entonces, todo lo que el Señor me está dando luz de qué yo debo de abandonar, qué cosa no le gusta a Él. Entonces, ¿para qué? Para dejar eso, para pedirle su ayuda, que me ayude a despojarme de esas cosas que no me convienen y que a Él le ofenden, que a Él no le gustan, ¿no? Y luego nos dice aquí, detente, confiésaselo a Dios y renuncia a Él, a ese pecado, a esa cosa que no está bien. Y hace el propósito de recibir, dice, el sacramento de la reconciliación con Dios si es necesario. Si es necesario ir a ese sacramento de la reconciliación, que antes le llamábamos confesión, ¿verdad? Entonces, es una maravilla ese sacramento, como todos los 7 sacramentos que tenemos, son una maravilla que nos da el Señor, medios favorables para que nosotros, pues, aquí en eso de la reconciliación, como decíamos, vamos con ese corazón negro, con ese corazón duro, cerrado, ¿no? A entregar toda nuestra basura. Y entonces ahí, en esa reconciliación, en ese acto que nosotros vamos de confianza, ¿verdad? En ese Dios misericordia. Vamos y nos encontramos que detrás del sacerdote está el mismo Jesús, ahí para absolvernos de todo lo que nosotros confesemos, de todo lo que nosotros queramos renunciar, de todo lo que le queremos dejar ahí en sus manos, para que Él trabaje en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida y nos limpie, ¿no? Como dice el Salmo 50, 51. Les daré un corazón, dice, de carne, les quitaré el corazón de piedra, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos buscando en esa reconciliación. Démosle la importancia que tiene ese sacramento. Nunca yo creo que vamos a comprender la magnitud, la grandeza que tenemos en todos los sacramentos, en todos. Bueno, entonces, eso es las recomendaciones que nos hacen para tener nosotros buenos hábitos de oración. Y como ahorita decía al principio, lo que vayamos aprendiendo, poquito o mucho, hay que irlo practicando para que se nos vaya quedando como un buen hábito, ¿no? Aquí en la imagen estamos viendo, escuchando el silencio de Dios. Cuando nosotros hacemos silencio, cuando nosotros estamos en esa intimidad, cuando nosotros nos callamos, es que le damos ese tiempo a Dios para que Él nos hable. Y ahí nosotros vamos a entenderlo en ese silencio, ¿no? Y aquí estamos viendo que nos dice, ¿qué promesas contiene para hacerla mía? Detente y reclámala. Las promesas de lo que yo estoy leyendo, ¿qué me ofrece aquí el Señor? ¿Qué me está dando? ¿Qué tengo aquí delante de mí, entre mis ojos? ¿Qué estoy con esta promesa tan grande, no? Porque todas son grandísimas. Hacerla mía y reclamársela al Señor, quererla, ¿no? Y luego, ¿qué ejemplo debo de seguir de lo que yo estoy aquí leyendo? Decídete hacerlo, pues toda la Biblia pues tiene pues buenos ejemplos, hay que seguirlos, hay que copiarlos. Tenemos pues aquí a nuestro Maestro, Jesús, nuestro ejemplo, grandísimo. Y luego, ¿qué mandamiento debo obedecer? Detenerte y ejecutarlo.
hacerlo. Sabemos que tenemos los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Que son esos 10, pero si cumplimos uno solo, es el mandamiento que vino a traernos Jesús, el mandamiento del amor. Si lo cumplimos ese solo, el amor, pues vamos a cumplir con todos, vamos a obedecerlo. Y obedecerlo, pues vamos a tener contento a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y cuando tú tienes contento a alguien, a tu esposa, a tu amigo, a tu hijo, ¿qué podemos obtener de él? Todo lo que queramos, ¿verdad? Entonces nos conviene, nos conviene. Luego estamos viendo qué tropiezo, dice, o piedra o error debo evitar. Entonces aquí yo estoy examinándome y digo esto, el otro, aquí se me atravesó, esto está mal, esto no lo quiero, esto me estorba. Y cada quien podemos ver qué podemos quitarnos, qué diversiones a lo mejor, qué amistades posiblemente, ¿verdad? Entonces, todo lo que puede significar una piedra de tropiezo, algo que me estorba. Entonces yo debo de esforzarme para brincar, para quitar ese obstáculo. ¿O qué pensamiento nuevo me ofrece acerca de Dios? Detente y alábalo. Alabar a Dios, agradecerle sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues me llenó en esa conversación que tuve con él, en esa lectura que tuve con él, pues me dio paz, me dio alegría. Entonces pues yo voy a detenerme y alabarlo y agradecerle sobre todo, ¿no? Entonces, unido a Cristo, orando a Él, en Él y con Él. Porque ahorita nos decía una de las lecturas que cuando estemos en esa oración, decirlo, pedirlo todo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Orando con Él, para Él, agradándole a Él, todo que sea, pues teniendo primeramente a Dios por delante. Luego el punto número 4 nos dice, guarda silencio y escucha, como está aquí la imagen, ¿verdad? Ya que hablamos, entonces ya que Dios nos escuchó, ahora nosotros le damos ese tiempo a Él, ahora nosotros nos callamos para escucharlo a Él, lo que Él quiera contestarnos, lo que Él quiera sugerirnos. Y pues va a ser algo bueno, indudablemente. Entonces, por eso hay que deleitarnos con ese pensamiento que nos vino, ¿no? Deleítate, dice, el resto del día. Supongamos que aquí la oración fue hecha en la mañana, ¿no? Deleítate el resto del día o el resto de la tarde, de la noche, con esa plática que tuviste con él, con tu creador, lo que has hablado con él, y permítele estar en tu pensamiento en cada cosa que hagas. Dice, fíjense qué tan hermoso. Deleitarse con lo que hablaron, con esa plática, así como los novios, los amigos, los esposos, ¿no? Uno habla, el otro escucha y pues se deleitan con lo que salió de esa plática, ¿no? Bueno, y ahora tenemos la tarea. La tarea va a consistir, dice, en hacer una lista de amigos y parientes que no estén convertidos, que no crean, que anden pues no por otros caminos que no, a lo mejor no son los correctos. ¿Para qué? Para orar por ellos. Porque ahorita estamos viendo la oración, ¿verdad? Entonces, para orar por esos amigos, para que también el Señor en su gran poder y misericordia los toque, los llame, los invite, como lo ha hecho con nosotros, ¿no? Entonces, por eso vamos a pedirle al Señor por esos amigos, por esos parientes, para que vengan a los pies de Jesús. ¿Para qué? Pues para que se beneficien igual como nosotros nos hemos beneficiado con todas las bendiciones que el Señor nos da
aquí vimos la herencia tan grande que tenemos, ¿no? Entonces, esa va a ser una parte de la tarea. La otra ya sabemos que se las van a mandar para que ustedes la contesten. Y nos recomiendan que memoricemos. Y aquí tenemos el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Juan 2 veces y el Evangelio de Mateo. Todas esas citas hay que tratar de memorizarlas. Y luego la cita lema que nos recomienda: estén despiertos y orando para que no caigan en la tentación, dice, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Ese es el Evangelio de Mateo 26:41, como ahorita estábamos diciendo, ¿no? Lo que les pasó allá a los discípulos que se quedaron dormidos, y que cuando nos dormimos, pues aprovecha el otro, ¿verdad? Y nos quiere ganar. Entonces, porque la carne, pues, es débil. Entonces, nosotros tenemos que estar, pues, bien despiertos siempre, orando. Podemos orar en todo momento. Aunque estés ahí lavando los trastes, haciendo comida, arreglando el carro, aquí con la computadora, lo que sea tu trabajo, tu actividad, tú debes estar orando, porque oramos a Dios, dice, en espíritu, en silencio, ¿no? Entonces, es bien bonito esto de la oración, este hilo que tenemos con nuestro Padre por medio de la oración. Y como les decía al principio, que el Evangelio de ahora trató de la oración perfecta, que fue, pues, el Padre Nuestro, que sería bueno, pues, que nosotros lo repitiéramos lentamente, desmenuzando cada palabra, cada frase, a ver qué el Señor en verdad nos dice, y para nosotros tener, pues, más aprovechamiento de la oración. Entonces, hasta aquí hemos llegado con la clase número 5. La semana que viene, con todo el favor de Dios, vamos a ver ya la clase número 6. Ya nos estamos acercando rápidamente al final. ¡Qué pronto! Y la clase número 6, que también es preciosísima, porque nos va a explicar cómo hablar con nuestro Padre, cómo debe de ser esa oración para que Él nos escuche. También, pues, como todas, preciosísima. Nos van a enseñar qué clase de oración, cuántas clases de oración hay, ¿no? Para que nosotros las pongamos, pues, en práctica. Así que los esperamos con el mismo entusiasmo de hoy, para nosotros seguir aprendiendo más de las cosas de Dios, seguirnos enamorando de Él, y para que nosotros podamos tener, pues, más y más bendiciones cada día. Vamos a pasar al tiempo del pastoreo. Dios los bendiga. Cuídense mucho.